Buenas noches, en nombre de la dirección del Centro 2, Alicia Pérego y quien les habla, Patricia Amra, les damos a todos la bienvenida a esta nueva conferencia del ciclo 2021. En esta oportunidad tenemos el gusto y el honor de contar con la participación de María Luján Iguale, quien dictará una conferencia titulada Niñez, objetos de goce, lectura en transferencia. Antes de darle la palabra a Luján, quería presentarla formalmente. Luján Iguale es psicoanalista, doctora en psicología, magíster en psicoanálisis, profesora adjunta de la práctica profesional 822, el tratamiento del padecimiento subjetivo en Facultad de Psicología UBA, directora de UBACIT en la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Psicología, profesora adjunta de psicopatología en UCES, docente de Clínica de Adultos 1 en la Universidad de Buenos Aires, autora y coautora de varios libros, entre ellos Detrás del espejo, perturbaciones y usos del cuerpo en el autismo, posiciones perversas en la infancia, el sujeto en la estructura, alzar la voz, versiones del goce del otro, hacerse un cuerpo en el autismo y en la psicosis, disrupción de los afectos en la clínica y en la época y la infancia intervenida. Ahora sí, le damos la palabra a María Luján Iguale, a quien le agradecemos mucho su participación en este espacio. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias por la presentación, además. Bueno, un poco lo que voy a contarles hoy o lo que voy a intentar transmitirles hoy en esta ponencia es parte de un trabajo que está publicado justamente en el libro Alzar la Voz, que es un libro que escribimos con otras dos colegas, Julia Minaudo y Agustina Saubidet, y donde nos ocupamos fundamentalmente de las problemáticas ligadas al abuso sexual infantil y sobre todo al incesto, ¿sí? Es decir, al abuso sexual infantil intrafamiliar. Por supuesto que el título de esta ponencia apunta a los modos en que los niños pueden quedar tomados como objeto de goce, ¿sí? Nos vamos a centrar en estas particularidades. Hay muchas formas en que los niños pueden quedar tomados como objeto de goce, no es la única, ¿sí? Pero digo, bueno, me interesa cernir, digamos, las particularidades, ¿no? de esta problemática y sobre todo qué lectura clínica podemos hacer, cómo pensar algo del orden de las intervenciones, cómo pensar algo de la posición del analista allí. Por ahí, como somos muchos, ¿sí? Lo que les voy a, muchas y muchos, les voy a pedir que si voy muy rápido, por supuesto que paren, me pregunten, digo, la idea es que esto sea lo más dinámico posible, y que si tienen preguntas, podemos hacer, como, digamos, para acotar en el sentido de que todos puedan preguntar, pueden ir escribiéndolas en el chat, y si yo no las llego a ver, Débora me va a señalar que hay alguna pregunta y las vamos retomando. ¿Les parece? Bueno. Bien, arranquemos entonces. Ya les digo, si necesitan, me van parando. Bueno, yo quería partir, ¿no?, de una cuestión central, que es la noción de trauma en psicoanálisis, ¿no? La noción de trauma, teniendo en cuenta que es una noción que ha sufrido en el psicoanálisis múltiples derivas. No me voy a detener en una genealogía de la noción de trauma, pero sí quiero recortar algunos problemas que se han armado alrededor de cómo entenderlo y cómo esto incide, sin lugar a dudas, en esta clínica tan particular. Lo primero que voy a decir es que ustedes saben que el trauma nace en el terreno, para Freud, ¿sí?, de las vivencias efectivamente acontecidas, ¿no?, para sufrir luego, en un segundo momento, el desplazamiento al campo de la fantasía. En una carta que Freud le escribe a su colega Fliess del año 1897, Freud le dice, ¿no? Luego, la sorpresa de que, dice, en todos los casos, el padre, sin excluir el mío, debía ser acusado de perverso.
Dice Freud esto en esa carta, ¿no? A Fliss, donde marca de alguna manera la incidencia, podríamos decir, que tenía en la época ciertas prácticas ligadas a lo incestuoso. Varios autores atribuyen, ¿sí?, al vacío que le hace la comunidad médica de Viena a Freud, ¿no? O sea, como la comunidad médica de Viena rechaza esta idea de Freud, ¿sí?, dicen que esto lo llevó a que cada vez más Freud orientara la cuestión del trauma a la cuestión de la fantasía, al plano psíquico de la fantasía. Algunos detractores del psicoanálisis incluso se valieron, ¿no?, de este hecho para denostar la teoría analítica, pero bueno, a mí me parece que si leemos atentamente a Freud, ¿no?, vamos a entender que el deslizamiento no, del trauma efectivamente acontecido a la fantasía no destronó, al menos en Freud nunca destronó totalmente, ¿no?, del todo, los sucesos acontecidos, los sucesos susceptibles de devenir traumáticos. Y quiero señalar esto. Freud habló de fantasías primordiales, efectivamente, las que advenían como respuesta a la irrupción de la pulsión. Pero Freud nunca abandonó la idea, ¿sí?, del vivenciar infantil. Y ahí nunca faltaron los relatos de situaciones traumáticas. Incluso en 1920, el giro que allí introduce con posterioridad a los sucesos de la Primera Guerra Mundial, lo reconduce otra vez al tema, ¿sí?, es decir, a una versión del trauma que no queda adherido al fantaseo, ¿no? Es la hipótesis que Freud va a retomar en relación a la cantidad, a una cantidad que irrumpe rompiendo la barrera antiestímulo y que luego va a retomar, ¿sí?, en Inhibición, Síntoma y Angustia, en 1926, a partir de la lectura que Freud va a hacer del dolor, ¿no? Freud va a decir, ¿no?, que el dolor funciona, opera del mismo modo que la pulsión, ¿no?, rompe la barrera antiestímulo, dice, y va a decir, bueno, incluso que el dolor produce además un vaciamiento del yo, el dolor crónico, ¿no? El trauma entonces es aquello que rompe la barrera antiestímulo y fuerza al aparato a un trabajo de elaboración. Bien, vamos un poquito más entonces. Es cierto entonces también que la entronización de la fantasía llevó a muchos analistas a la desmentida de una práctica frecuente, pero de la que nada se quiere saber: el sostenimiento en el ámbito familiar de prácticas incestuosas. Prácticas donde niños y niñas son tomados como objetos de goce. Pero esta desmentida no se la puede adjudicar solamente al psicoanálisis. De hecho, es una posición que hace al cuerpo social, que retrocede ante el horror de hacer entrar en su supuesto mundo civilizado los espantos del incesto. Parte de esto lo trabajó en el libro Julia Minaun, sí, con bastante precisión. Con Lacan, la noción de trauma de la lengua, como trauma inaugural que nos humaniza, nos permitió deslindar dos niveles del trauma. En primer lugar, el trauma originario, ese trauma que eleva al viviente a su condición de ser hablante, en tanto y en cuanto surge en principio, hablado por el otro. Y en segundo lugar, poder situar no ya el trauma de la lengua, sino lo que llamamos contingencias traumáticas, que van a darle impronta, ¿no?, a las sucesivas vivencias. Esas contingencias traumáticas configurarán, anudadas al primer decir parental, la especificidad de la respuesta fantasmática. Entonces, es el trauma de la lengua el que introduce una afectación inédita en el viviente, un goce que irrumpe y que fragmenta, un goce que va a ser preciso tramitar vía el lenguaje como aparato de goce. Podríamos decir que ese recurso al lenguaje para tramitar en parte los efectos de la lengua va a estar disponible si el lazo al otro de los primeros cuidados está atravesado por un alojamiento amoroso, donde no prevalezca la crueldad ni la erotización que hace del niño un fetiche del otro. Que tengan esto. El inconsciente estructurado como un lenguaje requiere, ¿sí?, de esas coordenadas para poder cifrar el goce. Quiero destacar entonces que la relación al cuerpo, los modos en que los cuerpos se presentan afectados en la experiencia analítica, constituyen una brújula, ¿sí?, una brújula para orientarnos respecto al padecimiento subjetivo.
Y entonces, más allá de toda psicopatología clasificatoria, ¿no? Se interesa pensar los modos en que imaginario simbólico y real se anuda, cómo retorna lo real traumático, cómo los cuerpos portan las marcas de aquello que permanece silenciado, mudo o intraducible, las trazas en lo real a la espera de ser leídas. Bien, dicho esto entonces, me voy a detener un poco en las particularidades del incesto y sus consecuencias en la subjetividad. Les decía hace un ratito, ¿sí?, que el incesto, lejos de ser una práctica infrecuente, recorre los lazos familiares y los perturba mucho más de lo que estamos dispuestos a aceptar. Estamos acostumbrados a hablar de la prohibición del incesto como marca de la cultura, pero retrocedemos frente a los embates de un real que suele cortocircuitar el lazo filiatorio. De incesto no se habla ni siquiera en el marco del derecho. Allí la sanción lleva el nombre de abuso sexual, con o sin acceso carnal, agravado por el vínculo, ¿no? Esto de que en el campo mismo del derecho no esté inscrito como tal, no es un dato menor. ¿Se acuerdan que Freud partió de dos mitos estructurantes? A ver si les puedo compartir. A ver, estamos. A ver si nos deja compartir. Díganme si los ven, si háganme una seña, algo. ¿Ven ahí? ¿Sí? Bien. Ya, perfecto. Perfecto, genial. Ahí estamos entonces. Bueno, les decía que entonces Freud partía, ¿sí?, de dos mitos estructurantes. Uno es Totem y Tabú, ¿no? Y Totem y Tabú, justamente, Lacan va a decir, ¿no?, respecto de ese mito, que es el último mito construido, ¿no?, el mito freudiano. ¿Por qué a Freud le interesa el mito de Totem y Tabú? Porque el mito de Totem y Tabú da cuenta, por un lado, de la instauración de la ley, pero da cuenta también de los fracasos. O sea, Edipo toma Totem y Tabú para dar cuenta de cómo se instaura la ley, y toma el mito de Edipo para dar cuenta de cómo fracasa la ley de prohibición. Entonces, Freud hace del complejo de Edipo, justamente, la fantasía estructurante de la neurosis. Y quiero destacar el carácter de fantasía que tiene precisamente eso, para oponerla a lo que sería la actuación de la fantasía. Es decir, una cosa es la fantasía edípica y otra cosa es que la fantasía edípica se realice. Una cosa es, ¿no?, la fantasía que queda en el plano psíquico, y otra cosa es la perturbación a la que queda sometido el cuerpo con la realización de la fantasía edípica. En este sentido, ¿no?, podríamos decir, hay una relación claramente asimétrica entre el niño y el adulto, es decir, no están en la misma condición, y vamos a decirlo así, la fantasía edípica es efectivamente del niño. La fantasía edípica es del niño. Por eso Freud, en una de las conferencias en 1910, en las primeras conferencias sobre psicoanálisis, que son 5 conferencias, dice que es completamente normal que el niño convierta a sus progenitores en objetos de su primera elección amorosa. Pero esto no es recíproco, dice, ¿no? Esto está vedado a los padres que el hijo sea objeto de elección erótica. Entonces, podríamos decir que del lado de los padres, más que primar la fantasía edípica, debería primar la ley de prohibición, que es la que le pone tope a la fantasía infantil y la que justamente le permite en un segundo momento la salida a la exogamia. La ley de prohibición del incesto, entonces, en tanto y en cuanto opera en la función parental primeramente, permite instaurar una decepción necesaria para la salida de la trama edípica. En las conferencias antecitadas, Freud dice que esa elección de los niños debe realizarse luego hacia personas ajenas. Es decir, que los niños eligen en una primera instancia a los progenitores, pero que vía esa decepción necesaria por parte del otro, ¿no?, los niños se dirigen a personas ajenas. Esto quiere decir que hay que ir más allá de esos otros primeros, y que el deshacimiento respecto de sus padres se convierte así, dice Freud, en una tarea insoslayable. O sea, corresponde a los padres abrir a la exogamia, y del lado del niño va a tener que producirse un trabajo para producir esa salida.
Entonces, es necesario, podríamos decir, en algún momento de la vida, poder prescindir de esos otros. Quiero resaltar esto porque digo, la relación incestuosa no tiene que ver solamente con si hay acceso carnal o no. Digo, ¿cuántos casos nos llegan a consulta, ¿no?, de adultos que no han logrado salir nunca de ese entramado parental, ¿no?, que no han podido hacer nunca esa elección por fuera del otro parental? Entonces, ¿no? Bueno, digo, a veces escuchamos, y esto introduce, ¿no?, cierta confusión, que en toda relación parental hay una erotización del niño. Y acá quiero hacer una distinción también crucial, ¿no? Una cosa es la vertiente del niño alojada como su majestad del bebé, ¿no? Punto necesario para que se produzca la libidinización del cuerpo, ¿no? Eso es una cosa, esa es una forma, podríamos decir, de erotización del cuerpo que tiene que ver con que el lazo con el otro introduce, ¿no?, algo del orden, ¿no?, de la libidinización. Y otra cosa es que el niño sea tomado como objeto erótico. Son dos cosas totalmente distintas. Como es totalmente distinto que el niño sea tomado como prolongación del narcisismo de alguno de los padres. ¿Mm? Bien, entonces, libidinización propia del cuerpo infantil como efecto del lazo con el otro, necesaria para constituirnos subjetivamente, no es lo mismo a que el niño devenga un fetiche del otro. A que el niño devenga un fetiche del otro. Es decir, que se vuelva el objeto con el cual se produce la satisfacción fantasmática del otro. La fantasía edípica, entonces, es incestuosa por estructura, pero no está allí para ser realizada. Y este es un punto crucial para desterrar la famosa frase, ¿no?, pregonada por los abusadores de haber sido seducidos por el niño o la niña. Que la fantasía no se realice no es decisión del niño, sino del otro. En todo caso, el niño, vía la formación que puede recibir vía la ESI, puede darse cuenta de que algo de lo que le ha sucedido no es algo esperable y pueda decir que no. Pero digo, quien tiene que anteponer el no, porque quien tiene que articular la ley, es el otro. El niño puede fantasear, casarse con la madre, casarse o la niña con el padre, o viceversa, o como sea que se le arme el Edipo, ¿sí? Pero lo que digo es responsabilidad del adulto, ¿no?, sancionar ahí un no. Bueno, entonces, cuando eso deja de ser una fantasía, ¿no?, y pasa al acto, sabemos que conlleva efectos en la subjetivación, en el cuerpo y en el lazo. Por eso les decía, lecturas en transferencia, porque me parece que es fundamental poder leer esto clínicamente. Voy a dejar de compartir. ¿Hasta acá me siguen? Si hay alguna pregunta, la pueden hacer, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cómo pensar algo del orden de los cuerpos del incesto? ¿Sí? ¿Cómo pensar algo de esta coyuntura, ¿no?, de estas coordenadas? Voy a decir en primer lugar que los cuerpos del incesto son justamente los cuerpos fuera de ley. ¿Mm? Son los cuerpos del silencio, de las disrupciones incluso que parecen no tener motivo. Son los cuerpos además que pueden engendrar niños que no habrá dónde ni cómo inscribir en la genealogía familiar. ¿Mm? Me refiero ya a los momentos en los cuales, ¿no?, el incesto se produce en tiempos de la pubertad. Esto da lugar a la posibilidad de embarazos, ¿no?, incluso el nacimiento de niños y niñas que no va a haber cómo inscribir simbólicamente. Son los cuerpos portadores, además, de un goce que no se negativiza, que escapa a la función propia de la castración simbólica. Son los cuerpos vulnerados, sometidos, devenidos objetos de goce. Son cuerpos que han perdido su filiación, incluso, y por ende se encuentran deslocalizados en la sucesión simbólica. No solo los niños por venir de esas prácticas incestuosas, sino que el niño o la niña incestuado asimismo ha perdido su lugar filiatorio. Es por eso que la presentación de estos cuerpos en la clínica suele ser de algún modo disruptivo, aun cuando una de sus formas pueda ser el mutismo extremo. Confrontan al analista una lectura que no se engañe rápidamente por una psicopatología en boga. Una disquisición que requiere de espera y de paciencia para poder producirse. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas de las presentaciones pueden a veces confundirse con episodios psicóticos, con formas, ¿no?, que cobran la forma de cierta locura, o de cierta cuestión sumamente disruptiva de hiperquinesia en los cuerpos de los niños,
¿sí? Cuando en realidad, ¿no?, requiere paciencia y esperar, porque muchas veces esto tiene que ver justamente con aquello que no logra inscribirse, ¿no?, un goce en más que no logra borrarse, extraerse fuera del cuerpo. Entonces, hay que entender que muchas de las manifestaciones no son específicas en sí mismas de las situaciones de incesto, sino que hay que poder leer los indicios y articularlos para que venga la posibilidad de localizar el suceso traumático y su posible tramitación. ¿Qué quiero decir? Cambios bruscos de conducta no son necesariamente, digamos, indicios directos de incesto, ¿sí? Tener pesadillas no es directamente un indicio de incesto. Tener enuresis no es un indicio directo, pero cuando uno empieza a juntar varios indicios, ¿sí?, la sospecha se hace cada vez más sólida, ¿se entiende? Entonces, digo, ¿no? Se trata de no adherir rápidamente, ¿no? De pronto, digo, nos llegan consultas porque, no sé, el niño entra a hacer berrinches, cambió sus hábitos, no duerme de noche, bueno, pero esto es porque le nació un hermanito, porque no sé qué, porque no sé cuánto, no nos apuremos, digo, ¿no? Digo, todo cambio brusco, ¿sí? Niños que se presentan incluso como con una fase como si fuese depresiva, ¿entiendes? Entre comillas, ¿sí? Es decir, desvitalizados, lo voy a decir así para decirlo más en nuestros términos. Niños que ven monstruos, ¿sí?, que tienen, tomarnos el tiempo para evaluar de qué se trata eso, ¿sí?, que sienten olores, ¿no?, repentinamente, ¿sí?, que han dejado de comer porque sienten asco a la comida, ¿sí? A veces tiene que ver con prácticas que han sido incestuosas, ¿sí? Entonces, antes de poner sentido rápidamente y querer cerrar rápidamente la cuestión diagnóstica, ¿no?, tomarnos un tiempo efectivamente de lectura, habilitar el espacio del jugar para que algo de esto pueda, ¿no?, empezar a desplegarse, y vamos a ver, si confiamos en algo de eso, ¿no?, cómo el jugar mismo nos va a permitir ir haciendo una lectura de esos indicios. Bueno, avanzo un poquito más, ¿no? Me interesa situar entonces cómo el cuerpo queda tomado, les decía entonces, como fetiche del otro. Me quiero detener un poquito en esto, que lo dije así rápido, pero que me parece que tiene todo su peso. Me parece que es la forma patognomónica esta de afectación del cuerpo sometido a prácticas incestuosas. Es decir, la fetichización es la forma patognomónica. Es un modo de nombrar la posición de objeto, ¿no?, a la que el niño o la niña viene para el otro y cuya captura tiene fines específicos. En el acto incestuoso se suspende la ley como operatoria de inscripción de la castración, y lo que adviene en su lugar es la arbitrariedad y el capricho del otro. El niño o la niña no se encuentran entonces con el deseo del otro, sino con lo que Lacan llamó una voluntad de goce. Una voluntad de goce que arrasa subjetivamente al tiempo que violenta el cuerpo. Se trata, en esos casos, de la realización del goce del otro, que ya no es la fantasía que soporta el fantasma, es la corporización de la escena fantasmática que captura cuerpos. Se cruza entonces un umbral, una barrera, y por ende se rompen los artificios simbólico-imaginarios. En Dos notas sobre el niño, ¿sí?, texto que habrán leído hasta el hartazgo, Lacan hace referencia a dos posiciones cruciales, los voy a decir medio rápido porque lo hemos visto muchas veces, ¿no? Dos posiciones del niño en la estructura. Por un lado, la de representar que el síntoma del niño representa el síntoma de la pareja parental, representa, ¿sí? O bien, ¿no?, que el niño queda, ¿no?, realizando el fantasma materno, dice él. Recordarán ustedes, ¿no?, que dice que, bueno, que representar el síntoma de la pareja parental nos permite leer aquello que es del orden del retorno a lo reprimido. Representar no es lo mismo que realizar. Lacan dice que ese representar el síntoma de la pareja parental o de la verdad de la pareja parental tiene toda su complejidad en la presentación, pero dice que también es uno de los lugares que más posibilidades de intervención nos permite. Mucho más compleja, dice, es la presentación cuando el niño queda realizando el fantasma de la madre. Yo diría, para ampliar la cuestión del incesto, ¿no?, cuando queda realizando la fantasía del otro, voy a decir.
no solo el fantasma de la madre, cuando queda realizando la fantasía del otro, para hacer la cosa más amplia. ¿Mm? Esta última posibilidad de quedar realizando el fantasma o la posición de objeto ha sido leída siempre desde la psicosis. Sin embargo, no es lo que Lacan dice ahí. Lacan dice que es una de las posibilidades, ¿no? Dice que el niño no necesariamente se va a encontrar con una versión neurótica del deseo. Puede haber un deseo neurótico, perverso o psicótico con el que el niño se encuentre. Pero además dice que el niño satura con su cuerpo, realizando la función del objeto, la falta. Es decir, que lo que nos interesa ubicar en este punto del niño como fetiche del otro es que en la fantasía del otro, el niño viene a realizar, a saturar con su cuerpo, ¿sí? O sea, opera en la función de objeto, ¿sí? Saturando con su cuerpo la falta en el otro. Es decir, que el niño tiende a taponar la falta y tapona de ese modo el acceso del otro a algo del orden de la castración. Lacan dice entonces que el niño evita de este modo el acceso, ¿no?, del otro a la verdad. Y me parece que ahí es interesante poner en serie respuestas distintas. La psicosis es una de las respuestas, pero no es la única, porque Lacan da lugar ahí a una serie, ¿no? Y dice que ese punto de quedar capturado como objeto, ¿no?, puede, dice, dar lugar, ¿no?, dice, toma ahí la vertiente del síntoma somático, la enfermedad orgánica, ¿no?, que viene a taponar también el acceso de la madre a la verdad, tanto se ocupa solamente del hijo, del cuerpo del hijo. Entonces dice que eso puede servir para dar fe a la culpa, para servir de fetiche o para encarnar un rechazo primordial. Es decir, que ese punto en el que el niño queda tomado como objeto puede dar lugar a distintas respuestas, ¿sí?, a distintas respuestas y a distintas encrucijadas, donde efectivamente podríamos decir, no se logra que, digamos, vieron que cuando Lacan dice solo el amor hace condescender el goce al deseo. Bueno, cuando el amor fracasa justamente, queda el goce desenlazado del deseo, o sea, no se logra hacer condescender el goce al deseo. Bueno, bien, entonces me parece interesante ahí situar, ¿no?, esas dos posiciones, ¿no?, y cómo en esa posición de objeto en la que el niño puede quedar, ¿no?, la única salida no es la de la psicosis. Digo, también es la de ser el fetiche del otro, en términos de ser lo que viene a realizar la fantasía incestuosa, ¿no?, como fantasía de él. Bien, disrupción de los goces. Entonces, cuando hablamos del goce incestuoso, en tanto la ley está suspendida en ese punto, vamos a decir que ese goce incestuoso no responde a la lógica del falo, que implicaría, ¿no?, que el goce estuviera fuera de cuerpo. Si hacemos entonces referencia a Totem y Tabú, nos vamos a encontrar con esa dimensión previa a la alianza, y por ende se trata de un padre que no está ni muerto ni castrado, en el sentido de no afectado por la castración simbólica, ¿sí? Esa posición, como lugar lógico en la estructura, puede ser ocupado por cualquier miembro de la familia que ejerza sobre ese niño o esa niña una práctica incestuosa. Recordemos que abundan los casos, ¿no?, de hermanos mayores, hermanas mayores, hermanastros, tíos, tías, abuelos, padres, madres, etc. En todos esos casos, la filiación queda entre comillas, porque el niño o la niña que devienen objeto de ese goce no son ya alojados allí como hijos, hijas, nietas, sobrinas, hermanos, hermanas. Es preciso destituir al otro, destituir al niño, ¿sí?, de ese lugar simbólico, o que incluso ese niño o esa niña no hayan advenido nunca a ese lugar simbólico, para cruzar el umbral justamente de la prohibición, para, digamos, atravesar, ¿no?, el umbral de la prohibición, para que se borre ese borde. Aquí también entonces conviene señalar que del lado del sujeto se produce el encuentro con un goce que no puede condescender al deseo, ¿sí?, porque no comanda el amor sino la crueldad. Goce del otro que se presenta entonces sin velo. Ya no se trata de suponerle un goce al otro como en el fantasma, ¿sí? El fantasma implica esa dimensión de una suposición del goce al otro. Acá tenemos que se verifica que ese otro goza. No es lo mismo. Por eso las consecuencias clínicas no son las mismas. Es decir, se verifica que el otro goza y además que goza apropiándose del cuerpo infantil. Suponer
no es lo mismo que verificar. ¿Mm? Fantasear no es lo mismo que realizar. Cuando el goce fálico entonces queda suspendido, los cuerpos se presentan disruptivamente. Por eso muchos niños y niñas que han atravesado situaciones de abuso intrafamiliar presentan afectos que, si bien no son exclusivos de esas situaciones, hay que leerlos en clave para poder configurar la escena traumática. Cólera extrema, tristezas abrumadoras que pueden llevar a intentos de dañarse o incluso a perder todo interés por la vida, son frecuentes en estos casos. Sobre todo cuando el abuso intrafamiliar duró años y logró socavar a fondo la pulsión de vida. Se producen entonces perturbaciones del circuito pulsional, podríamos decir. Cuando la pulsión se desengancha del deseo, el circuito pulsional pierde aquello que lo interpela con la excansión. Entonces aparecen, por ejemplo, ingestas voraces o su contracara más feroz, la ausencia de deseo respecto a la alimentación. Se ubica aquí también toda una serie de situaciones donde el dar a ver, ¿sí?, aparece en primer plano, es decir, que el registro escópico cobra prevalencia. La hipersexualización y la masturbación compulsiva y sin reparo frente a la presencia de otros constituye quizás uno de los indicadores más precisos de que ese niño o niña han estado expuestos a algún tipo de abuso. El dar a ver pone en juego justamente la dimensión del objeto. No se trata del significante que escande y da lugar al deseo, sino del advenimiento de, podríamos decir, trazas en lo real. Trazas investidas con grandes montos de afecto y que pueden cobrar la forma casi de la alucinación. Olores, sabores, imágenes, sonidos, retazos de la voz que se vuelven pregnantes y tienden a desencadenar estados no regidos por la simbolización. Digo, hay situaciones incluso donde cuando ya se ha corroborado la situación de abuso, ¿no?, y cuando se ha producido la separación de esa niña o de ese niño respecto del abusador, ¿no?, aparece, por ejemplo, el verlo en los espejos, ¿no?, ¿sí?, o sentir la presencia en la habitación. Entonces esto hace que muchas veces los juzgados pregunten si no es que entonces pudo haber sido una cuestión psicótica del niño o algo imaginado esa situación, ¿no? Y hay que tener en claro que no, que lo que retorna ahí es eso que no logra tramitarse todavía, ¿sí?, ese efecto traumático donde esa presencia se vuelve cuasi alucinatoria o alucinatoria en algunos casos. ¿Se entiende? Y no es por una cuestión, no es por una psicosis de estructura, ¿se entiende? Sino porque hay un real ahí que no logra velarse. También les decía, ¿no?, otras formas de presentación bastante típicas en las consultas de la infancia, las enuresis y las encopresis, que pueden aparecer sobre todo luego de que se ha logrado el control de esfínteres, ¿sí? Pueden implicar, no estoy diciendo que cuando le llega a alguien con enuresis o encopresis eso tenga que ver con un abuso, digo que no descartemos que en algunas situaciones pueda tener que ver con algo de eso, sobre todo cuando se había logrado el control de esfínteres, o cuando esas disrupciones del control de esfínteres se producen en el encuentro con ciertas personas en particular de la familia, o cuando van a determinadas casas, ¿sí? Digo, me parece que ahí hay que poder leer, ¿no?, que quizás algo está sucediendo, ¿no? Bien. Avanzo un poquito más, ¿no? Digo, me parece que muchas veces la enuresis da cuenta justamente de esa pérdida de los bordes del cuerpo, ¿no?, como una forma de presentación, y la encopresis, ¿no?, por rebasamiento, remite como a una lógica similar, ¿no?, pero donde me parece que hay un intento por parte del niño de controlar lo que pueda entrar y salir de su cuerpo de alguna manera, ¿no? Aunque, bueno, justamente lo que la encopresis por rebasamiento denuncia es el fracaso de ese control, justamente, ¿no? Bueno, entonces digo, me parece interesante ubicar que no es lo mismo la encopresis que se produce, ¿no?, porque el niño se encuentra con la demanda del otro, típica, ¿sí?, del control de esfínteres, ¿no?, eso que ocurre cuando el niño se encuentra justamente con un otro que se presenta desde la voluntad de goce, ¿no? La mortificación en el cuerpo no va a ser la misma, ¿no? Incluso puede aparecer en este último caso, ¿no?, como cierto entregarse sacrificialmente, ¿no?, a algo de eso. Bien, entonces,
Me parece, ¿no?, importante señalar el efecto que produce, ¿no?, cuando durante mucho tiempo se vivencian situaciones de abuso, ¿no?, o cuando además puede haber sido una única ocasión, pero además donde, donde el cuerpo fue tremendamente violentado, ¿no? Porque la dimensión del dolor, ¿no?, y del dolor continuo y de la exposición al dolor, ¿no?, produce todo tipo de capturas, ¿no?, y daños. Pero señala que el dolor puede funcionar, les decía yo al principio, como la pulsión. ¿Por qué? Porque le requiere al aparato para su tramitación un trabajo continuo, decía Freud. ¿Qué pasa entonces cuando el dolor releva incluso la pulsión de vida? Se produce un vaciamiento del yo y una deslibidinización del cuerpo que no hay que confundir, ¿m?, que no hay que confundir con la hipersexualización, ¿sí?, a la que está sometido. O sea, puede haber, por un lado, hipersexualización y sin embargo que el cuerpo esté deslibidinizado en el sentido de no encontrarle sentido a la vida, no poder engancharse con nada placentero. La libido implica la dimensión amorosa del lazo, ausente, como les decía, en las prácticas incestuosas. Bueno, digo un poquito más y abrimos a las preguntas. Las pesadillas y lo que no cesa de no escribirse. Cuando hablamos justamente de las pesadillas, no hablamos simplemente de angustia, o al menos no hablamos de la clásica angustia de castración. La pesadilla nos pone de lleno en la experiencia terrorífica, que lleva justamente a la parálisis del cuerpo, la dificultad para respirar y la desesperación panicosa. Recientemente, el jueves pasado, justamente hicimos una mesa en el marco de la Universidad de Buenos Aires, donde estuvieron Tomás de San Miguel, Leonardo Leibson y Leopoldo Klickman, y hablamos, ¿no?, la titulamos entre el despertar, entre el sueño y el despertar, entre el dormir y el despertar, sueño, insomnio y pesadilla. La pueden ver por YouTube, si les interesa, está subida a YouTube, y la pueden ver, donde trabajamos justamente, ¿no?, las diferencias, ¿no?, entre el sueño, la pesadilla, qué implica despertar. La pesadilla implica entonces la investidura de huellas, ¿no? O sea, el sueño implica la investidura de huellas, pero la pesadilla empuja más allá de las huellas mnémicas, lleva, como decía Freud, a los signos de percepción y conllevan por ende al despertar, al despertar como última defensa, va a decir. Ese carácter cuasi alucinatorio que tiene la pesadilla es lo que le da su carácter vívido. En el seminario 10, justamente, Lacan enlaza la pesadilla con el goce del otro, ¿no? Lacan dice que en la pesadilla el sujeto con lo que se encuentra es con algo del orden del goce del otro. Señalando de este modo que la pesadilla se inscribe del lado del sueño traumático. Cuando Lacan ubica en la pesadilla se produce un encuentro, no con el deseo, sino con su goce, encontramos ahí una solidaridad entre la disrupción de goce de la que hablamos antes, ¿sí?, a nivel del cuerpo, y las pesadillas que atormentan en las noches. De este modo, el sujeto vive la pesadilla despierta del abuso, y la del dormir, que no le da respiro, incluso mucho tiempo después que ha acontecido el suceso traumático, ¿sí? De hecho, puede ser, y es frecuente, que las pesadillas aparezcan tiempo después, ¿sí?, de estos sucesos. Entonces, no se trata del típico terror nocturno por el que atraviesan los niños pequeños, que luego cede, ¿no?, a medida que se va logrando cierto dominamiento pulsional. La insistencia del sueño de angustia o pesadilla hace signo de lo no ligado y de aquello que busca escribirse. Un fenómeno que ha empezado a aparecer con frecuencia en la clínica, no sé si lo han escuchado, me sorprendió mucho, y lo he escuchado fundamentalmente en adolescentes, son las llamadas parálisis del sueño. No sé si las han escuchado. Pero digo, el relato es bastante terrorífico, por cierto. Se inscriben, podríamos decir, entre la pesadilla y la alucinación, ¿no?, porque lo que aparece es la sensación de, o sea, estar despiertas, ¿sí?, no poder moverse, ¿no?, y lo que aparece es como una cuestión, como estar vivenciando una pesadilla, que hay una presencia ominosa en la habitación, que algo les toca el cuerpo, ¿sí? ¿Se entiende? O sea, que se le suben encima, ¿no? Aparece claramente, ¿no? Y es muy desesperante porque justamente se sienten, no están dormidos, ¿no? Bueno, aparecen como con esta, no pueden mover el cuerpo, no pueden gritar, no pueden responder, ¿sí? Bueno,
No podemos decir que esas situaciones sean un índice directo de que ha habido una situación de abuso. Sí me parece que hay algo de un exceso de goce que se presenta en esas situaciones, y que habrá que ver si tiene que ver con algo del orden de una emergencia de lo pulsional que no está logrando tramitarse, o si tiene que ver con alguna respuesta a una situación vivenciada traumática. Bueno, la otra cuestión que quiero señalar entonces es, y con esto termino, que otros de los aspectos a considerar son aquellos casos que llegan con problemas de aprendizaje. Insisto nuevamente, no estoy diciendo que todos los niños que llegan con un problema de aprendizaje tengan que ver con esto. Estoy diciendo que no nos apresuremos a cerrar con diagnósticos, que nos tomemos el tiempo de ver qué es lo que está aconteciendo. Digo, ¿no? Se puede tomar en ese sentido dos ejes. Uno es la presentación de estas problemáticas por la vía de una fuerte inhibición en el aprendizaje, y la otra es la de la relación del sujeto al saber. Bueno, entonces me parece que es interesante, ¿no? Porque cuando Freud trabaja la cuestión de la inhibición, una de las formas que puede cobrar la inhibición dice que es cuando el sujeto se tiene que defender de tareas particularmente gravosas. Es decir, si uno se está teniendo que defender de algo que le resultó tremendamente traumático, es probable que no pueda aprender. Y no porque tenga, ¿sí?, un problema o no, que no pueda prestar atención, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Y la otra vía, que es esta que les traía, ¿no?, en relación a esas situaciones donde no se quiere saber, digamos, donde hay un rechazo a querer saber, porque el saber conduce justamente a un punto de goce, ¿sí?, de goce disruptivo, ¿no?, del que nada se quiere saber. Ustedes saben que para Lacan el saber siempre entraña goce, son términos solidarios. Bueno, entonces, digo, esto nos pone frente a un problema clínico y ético, ¿no? Porque no hay que confundir acompañar un proceso de elaboración que conlleve a cierto saber hacer con eso, con forzar el relato, con violentar el pudor, con exigir que se relate una y otra vez la escena que devino traumática, ¿no? Entonces, bueno, me parece que ahí es interesante, ¿no?, cómo maniobrar, ¿no?, efectivamente para poder hacer algo con eso. Bueno, voy a dejar acá, hablé bastante. Lo que sí me parece crucial y simplemente quiero decir es que cuando hablamos de lecturas en transferencia, ¿no?, apostamos justamente a que el aparato del jugar, así me gusta llamarlo a mí, ¿sí?, que el aparato del jugar se ponga en forma en la transferencia, es decir, abrir la posibilidad, ¿no? El analista se ofrece ahí, abre la puerta al juego, para que en el jugar mismo, ¿sí?, se puedan poner a jugar aquello que devino traumático para cada quien. Y en este sentido me parece que es interesante, si uno confía en el juego, ¿no? Les decía esto de cómo en el jugar mismo van a aparecer frases que nos van a orientar, van a aparecer escenas que nos van a orientar, y donde vamos a poder pesquisar que efectivamente, ¿no?, ahí hay algo de otro orden que se está poniendo en juego, que no tiene que ver simplemente con el fantasear infantil o con las fantasías sexuales infantiles. Eso es bien interesante, ¿no? Cuando lo que se pone en juego son las fantasías sexuales infantiles, aparecen bajo la forma del decir infantil, justamente, ¿no? Del decir infantil y de las formas, ¿no?, típicas del jugar con eso, ¿no? La risa frente a la diferencia de los sexos, ¿no?, o el creer que le va a crecer, digo, las cosas típicas, ¿no?, que aparecen en esa coyuntura. Distinto es, ¿no?, vamos a darnos cuenta, ¿no?, cuando eso aparece nombrado, cuando los órganos sexuales aparecen nombrados de un modo particular, ¿sí?, que no pueden ser adquiridos directamente por el niño, sino que tuvieron que ser, o cuando son descritos, ¿no?, al modo de los genitales adultos, digamos, y no de lo típicamente infantil, ¿sí? Digamos, hay cosas que un niño no puede saber a menos que haya estado expuesto. Y además lo que vamos a ver, ¿no?, y a lo que le vamos a prestar atención, ¿no?, en relación a ese jugar en transferencia, uno podría decir, bueno, ¿qué escenas hay? Digamos, hay una dialéctica del juego, ¿no? Hay escenas que van transformándose, o hay fijeza de una escena. Cuando aparece algo del orden de la fijeza de la escena, eso nos abre una pregunta respecto de qué es lo que el juego intenta inscribir y no se está pudiendo inscribir. ¿Qué es lo que el aparato del jugar no está logrando tramitar? Bueno, y me parece interesante, ¿no?, ubicar justamente, ¿no?, que lo que aborda, lo que irrumpe muchas veces allí, no es del orden del significante propiamente dicho, ¿sí?, sino de un estatuto previo,
que tiene que ver justamente con la traza. Para Lacan, el significante es traza borrada, ¿no? Y la traza es lo que queda como resto del encuentro con la voz y la mirada del otro, con lo que hace trauma, ¿sí? Es el, digamos, del encuentro del viviente con el cuerpo del otro, podríamos decir, ¿no? Eso deja trazas. El inconsciente, estructurado como un lenguaje, se estructura a partir de la borradura de esas trazas. ¿No? Y el aparato del jugar implica un poder hacer con algo de ese orden. Bueno, hasta acá. Abramos a los comentarios, las preguntas, las dudas. Ahí, Luján, había una pregunta de Fernanda que consultaba cómo se llama el libro, el que te está, ¿no? El libro se llama Alzar la voz, consecuencias clínicas del incesto. Incidencias clínicas. No me acuerdo siempre el subtítulo, pero es Alzar la voz. Búsquenlo y va a aparecer así. Bueno, ahí alguien levantó la mano. Les vamos a pedir que no sé cómo es, si los desmutea Débora o Sí. se desmutean, y que sean breves en las preguntas o en los comentarios, porque somos muchos, más de 100 personas, y entonces que todos los que quieran puedan participar. No sé, Rosa, ¿puede ser? Y ahí envié como para que pueda activar. Ah, sí, ya me puedes mutear, gracias. Me pregunto hasta qué punto los chicos pueden ser objeto de goce cuando no forman parte del acto sexual, pero lo contemplan. Los padres, claro que o sea, sí. tienen sexo frente de los hijos, y a veces hasta están despiertos, pero no sabe, ¿no? Pero Sí. ahí lo hace. Sí, absolutamente. Ahí también se puede leer algo de ese orden. Por supuesto que sí, no tiene que ver únicamente con por eso yo decía, la práctica incestuosa no se reduce. Hoy por razones de tiempo no me alcanzó para explayarme más. Pero digamos, hay un montón de prácticas que son incestuosas y que no implican necesariamente la realización del acto sexual concreto con el niño. ¿Sí? El dar a ver, por supuesto que es una práctica también incestuosa, absolutamente. Pueden ir levantando la mano. Ahí Rosa creo que volvió a levantar. Ahí. No sé si quería decir otra cosa o por ahí se le... No, intenté bajar la mano, pero no me he fijado que ya la había bajado. No pasa nada, no pasa nada. Perfecto. Si no, también si quieren hacer preguntas por el chat, ahí también. O pueden escribirlas por el chat. Bueno, si no, dejamos que activen los micrófonos voluntariamente. Sí, el que quiera hacer alguna pregunta, comentario, activen los micrófonos y pregunten. Ahí está, ahí ya pueden activar el que quiera. Yo quería preguntar por el video que habías recomendado de la conferencia sobre sueños, pesadillas. Está ahí en el chat, lo acaban de poner, entre el dormir y el despertar, sueño, insomnio y pesadilla, está en YouTube. Si ustedes ponen así, entre el dormir y el despertar, sueño, insomnio y pesadilla, UBA, psicología, les va a aparecer. Perdón, arriba puse el link de Gracias. YouTube también. Gracias, perfecto, Adriana, gracias. Pueden también, preguntar o traer algo que sea un reporte de la clínica, algo que a ustedes les haya, no sé, les haya convocado, les haya hecho preguntas, qué sé yo, quieran. María Luján, a mí me gustaría preguntarte qué pasa en los casos de abuso donde el niño ha comentado a los padres han hecho caso omiso de ese enunciado del niño, y cómo por ahí cuando llegan a profesionales les cuesta ponerlo en palabras, cómo ganar la confianza de ese niño, ¿no? Que ha sido desoído por tanto tiempo. Gracias, Fátima. Sí,
claro que es una cuestión crucial. De hecho, cuando pasa eso, en el relato lo que aparece habitualmente, te suelen decir, ¿no?, que la situación de abuso fue traumática, pero que más terrible fue que el otro no pudiera escuchar, ¿no?, que no se hiciera nada con eso, ¿no? Y también es interesante porque, bueno, como algo del silencio retorna en el cuerpo, muchas veces, por ejemplo, a veces en generaciones siguientes bajo la forma, por ejemplo, de un fenómeno psicosomático, por ejemplo, ¿sí? Es decir, que eso que queda no admitido por el otro, retorna de los modos más diversos, no retorna al modo del síntoma, ¿sí? Entonces sí, claro, esto está muy bien lo que preguntas, porque es justamente leer la transferencia, ¿no? ¿Por qué confiarían en el otro cuando el otro primordial no estuvo ahí, podríamos decir, para responder a esa contingencia, ¿no? Y eso es algo que efectivamente tenemos que poder leer, sí, claro que sí. Claro que sí, porque trae toda una serie de encrucijadas a la transferencia, ¿no? Yo incluso decía, ¿no?, por ahí hay una diferencia entre abuso e incesto, ¿no? Quiero decir, cuando se produjo un abuso por fuera del ámbito familiar y los padres pueden escuchar algo de eso y hacer algo con eso, quiero decir, de habilitar cierta vía de tramitación, sea porque hagan una consulta, digo, porque hicieron la denuncia, porque se habló de eso, porque se le dio al niño, ¿no?, la posibilidad de elaborar algo de eso, porque ellos se angustiaron, se dividieron, pero bueno, pero pudieron hacer algo con eso. Bueno, eso tiene una deriva particular. Cuando hubo una situación de abuso y eso se acalla, ¿no?, tenemos esto que hablábamos recién, esas formas de retorno, donde aparece la desvitalización en el niño, las actuaciones, ¿no?, una serie de, a veces, perturbaciones a nivel de la escuela, bueno, etc. Pero cuando además eso fue incestuoso, el niño pierde directamente al otro de la ternura. Porque ¿a quién va a recurrir? Si lo más cercano, ¿no?, es lo que lo violentó, ¿no? Entonces, bueno, eso le añade, por eso el derecho dice agravado por el vínculo, ¿no? Agravado por el vínculo. Vínculo que además, ¿no?, marca que el niño está en una situación de dependencia con él. Bien. ¿Alguna otra pregunta? A ver, hay una en el chat. A ver si la puedo. Dice, muchas gracias por... A ver si... Hola, Luján, soy Sí, Ana. sí. No, ¿qué Ana. tal? Buenísimo, sí, encantada. Como siempre te sigo tus conferencias. ¿Qué pude terminar de escuchar? Lo de parálisis del sueño. Y te quería contar, también escuché sueños lúcidos, que es Sueños cuando me han lúcidos. contado algunos pacientes que están soñando y quieren ellos rectificar el sueño. No sé si vos escuchaste esto. Si podés explicar un poquito. Sí, no, me parece que ese es el sueño lúcido tiene la particularidad de que el soñante se da cuenta que está soñando. Y entonces que en ese punto, ¿no?, muchas veces aparece como la posibilidad de hacer otra cosa con eso que los atemorizaba, porque se dan cuenta de que es un sueño y eso les permite hacer algo con eso. Es distinto, me parece, de esto que ellos nombran que se nombra como parálisis del sueño. Lo diagnostican así los médicos, digamos, lo leen como un trastorno del sueño, ¿sí? Pero en realidad, es una cuestión muy ominosa. Realmente el relato es realmente algo que produce como mucha impresión, ¿no? Porque el cuerpo está totalmente inmóvil, se sienten claramente despiertos, y lo que aparece es esa cosa de una presencia ominosa, de algo que se les viene encima, o ven sombras, ¿no? Es bien de otro orden, digamos. Es como que ahí no es que sienten que pueden hacer otra cosa, ¿se entiende? No es lo mismo, ¿sí? Objetos, se sienten ahí una cosa de objeto. Sí, quedan totalmente ahí Posición tomados. de objeto. Exactamente. Ante los siniestros. Sí. Claro, mientras que en el sueño lúcido, en esto que vos traías, es como más bien la posibilidad de hacer con eso. No es como si fuera la ocasión para hacer con eso. Y me parece que es interesante porque son muchas veces los sueños resolutivos, a veces esos, ¿no? Gracias. No, de nada. Hay una que, a ver, una pregunta en el chat, a ver, no, de nada, no.
Luján, muchas gracias por la charla, muy interesante. Mi consulta va ligada a la transferencia o más bien a las resistencias o obstáculos que pueden generarse al detectar e intentar indagar sobre estos indicios sintomáticos que mencionaba. ¿Cómo hacer? A ver si lo puedo bajar. Ahí no veo una parte. ¿Cómo hacer? Y no veo una parte del chat, no sé por qué. Para no generar que el paciente o la familia no lo lleve más al niño. Ah. Al niño. Y a mí me parece que es medio como, también ahí hay algo de la temporalidad, ¿no? Por supuesto que no es lo mismo si la situación de abuso está aconteciendo en ese momento, ¿no? Y uno detecta eso en ese momento, y que el niño está sometido en ese momento a eso. Uno ahí está en primera instancia obligado a denunciar, ¿sí? O sea, tiene que dar parte, al servicio local, a la defensoría, lo que sea que funcione en cada región o lugar donde uno esté. Si la situación es una situación que pasó y el niño en este momento no está expuesto, ¿sí? Uno ahí se puede tomar como otro tiempo, podríamos decir, ¿no? Si el niño no está expuesto en este momento, como para ir haciendo un trabajo con esa familia para que algo de eso pueda ser escuchado, ¿se entiende? Pero bueno, ahí me parece que hay que hacer una lectura de qué es lo que está sucediendo, ¿sí? Si el niño está expuesto en esta coyuntura, estamos obligados a denunciar. A ver las otras preguntas. A ver si lo puedo abrir y verlo. ¿Se puede leer o arribar desde el juego u otras herramientas en estos casos si el niño no puede poner en palabras el trauma? Absolutamente. El jugar es una de las formas privilegiadas. Por eso yo les decía, ¿no? Que incluso, ¿no? En los juegos aparece muchas veces, ¿no? Representado a veces a través de los personajes algo de lo que les acontece en esas escenas. Sí, absolutamente. O incluso aparecen figuras monstruosas, ¿no? Excesivamente violentas, digo, un montón de cuestiones, ¿no? Que nos permiten a través del juego, porque de hecho muchas veces, la mayoría de las veces, los niños no pueden poner en palabras lo que les ha sucedido. En algunos casos sí, pero no es la mayoría de las veces, ¿sí? Bueno, y hay otra pregunta. Bueno, gracias por la charla. He trabajado en un hospital donde se recibían derivación de juzgados de familia y pensaba en lo que han preguntado alrededor de la confianza, cuando los padres o quienes cumplen esa función no han sancionado de algún modo la denuncia. Y el retorno muchas veces aparecían sentimientos de culpa. Sí, enfermar el cuerpo, claro. Es interesantísimo esto. No sé quién hizo la pregunta, a ver si me aparece el nombre. Alicia. Sí, incluso, me recuerdo, ¿no? una paciente, que ella además, ella había denunciado, sí, al padrastro, ¿no? Con lo cual había unos hermanos más chiquitos que ella, del cual este hombre era el padre, ¿no? Y a ella le retornaba como culpa. En el caso de ella, la madre cuando se dilucida esto, hace la denuncia, ¿no? No es que no hay un escuchar algo de esto, pero sí hubo algo donde esta hija le decía todo el tiempo, ¿por qué te quedas con este hombre? ¿Por qué te quedas? ¿No? Como que traía un montón de cosas que esto no era, digamos, ¿no? Escuchado, y que tenía ciertas cuestiones violentas y demás, y ella lo que le volvía como culpa, ¿sí? Era que sus hermanos no podían seguir viendo al padre, por lo que ella había contado, me decía. Entonces yo le decía, no es por lo que vos contaste, es por lo que él hizo. No es por lo que vos contaste, es por lo que él hizo que él no puede ver a tus hermanos. ¿Se entiende? Digo, por eso digo, ahí hay que, ¿no? Ver cómo uno interviene ahí, ¿no? Laura está levantando la mano, abrí el micrófono y... Sí, ¿qué tal, Luján? Dale. Gracias por la charla. Quería hacerte una pregunta respecto a un paciente de 7 años. Bueno, nada, se reitera un poco esto que vos decías en el juego. Él pasa muchas horas con el celular, su lenguaje es más bien neutro.
Y nada, reproduce a veces escenas de algunos videojuegos, otras veces arma un juego él, digamos, con distintos personajes y se reitera el tema del enojo, de esto es lo que yo pude leer un poco del combate. Sus padres están separados y bueno, y la separación fue bastante complicada. Hubo nada, como también una restricción por parte de la madre para que el padre no lo viera por el tema de violencia, mucha violencia psicológica. Bueno, estuve trabajando con la madre. Desde la escuela, lo que la otra vez me contacté, le preocupaban que él no se acercara a jugar, como que decía, no inicia por sí mismo el juego, no es acercarse a jugar, o cuando los chicos están hablando sus compañeros de un tema, él le habla como de otra cosa, está como descontextualizado. Estamos tratando de trabajar más en el área del lenguaje, porque decían que el lenguaje era desordenado. Me pregunto si esto debería, cómo abordar, o si debería hacerme... A ver, yo en las sesiones todo lo contrario, yo veo que él inicia juegos. Las veces que yo intenté armar alguna propuesta fue como, no, enseguida saltó él a traer los bloques, a jugar con masa, a hacer propuestas, siempre vinieron de parte de él. Pero bueno, no sé, debería hacerme pregunta esto de que él no sociabilice, por lo que dicen desde la escuela. Sí, es verdad, él no me ha mencionado compañeros del jardín, de la escuela. Nada, también venimos de un año, también digo, de pandemia, y creo que esto también hay que tener en cuenta. Pero bueno, a veces también me pregunto en qué momento está jugando, no jugando, reproduce solo escenas de videojuegos que ve. Eso es un poco lo que me hace como pregunta. Sí, no sé, habría que verlo, digamos, con las coordenadas del caso, ¿no? Digo, porque, a ver, un poco, cuando yo hablo del jugar, ¿no? Y del aparato del jugar, yo lo entiendo, digamos, como la puesta en forma, ¿no? Del inconsciente cifrador de goce. Y el inconsciente se estructura como un lenguaje y se estructura en el lazo con el otro. Entonces digo, me parece que el asunto es que uno no puede leer el jugar por fuera del decir parental, ¿se entiende? Así sea el obstáculo al jugar, digo, ¿no? O el obstáculo al lazo, digo, qué sé yo. Digo, los motivos pueden ser múltiples de por qué ese niño no logra enlazarse a otros. Por ahí puede jugar en el 1 a 1, ¿no? Pero no necesariamente le pase lo mismo cuando eso sea grupal. Y hay que ver por qué. Si porque él quiere quedar en una posición de excepción, si porque él no encuentra la forma de, digamos, de entrar en lazo con otros porque tiene que ceder algo, qué sé yo, habría que pensarlo según el caso, digamos, y ahí habría que precisar también, digamos, a qué juega, ¿no? Y tratar de pesquisar, bueno, dónde está él en ese jugar. Como si uno dijera, bueno, así como intentamos localizar los puntos de enunciación en un adulto, ¿no? También intentamos ubicar, bueno, dónde está el niño en el jugar, ¿no? Pero bueno, habría que verlo como con el detalle, con más digamos, detalle, ¿no? Claro, claro que sí. Gracias. No, por favor. Bueno, es interesante, dice Gonzalo, observar estos aspectos que predominan en las consultas más ligados al encuentro crudo con lo real desprovisto de toda escritura simbólica, una clínica del desamparo, exactamente. María Fernanda Bautista dice, Luján, hace unos meses leía en varios periódicos que durante la cuarentena o el aislamiento aumentaron los casos de abuso intrafamiliar, sería, o intrafamiliar. Creo que incluso la ONU advirtió de ese aumento. ¿Desde qué posibles lecturas se podría ver este fenómeno en pandemia? Yo creo que cuando no hay afuera, todas las violencias se potencian, porque el afuera funciona como un regulador. Digo, no es lo mismo el niño que está escolarizado que el que no lo está. Digo, el que está escolarizado tiene la posibilidad de que alguien vea una marca, de que alguien lea, ¿no? Un indicio. Entonces, todo lo que se vuelve extremadamente endogámico engendra violencia. Para mí tiene que ver fundamentalmente con eso, con que el otro, que podría sancionar, sea la escuela, sea un vecino, una vecina, una amiga de la familia, otro familiar a veces, ¿no? Porque a veces son tíos los que se dan cuenta, o, ¿no? Cuando esas otras miradas, lecturas posibles no están,
parece que se potencia algo de esto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? Bueno, no sé, ¿se entendió más o menos el recorrido? Después igual la pueden volver a ver porque está grabada, así que ahí con más detalles se pueden detener. A ver, acá hay una pregunta. De Débora, tengo una paciente de 20 años que relata escenas sexuales en su infancia con un hermano 8 años mayor que ella. Se presentó en la consulta diciendo que había vivido un abuso. En el despliegue de su análisis no aparece violencia, pero retorna una y otra vez la cuestión de la edad. 8 años de diferencia es una situación que es leída como de abuso. Digo, una cosa es cuando las edades son más o menos parejas, ¿no? Y entonces lo que hay es algo del orden de los típicos juegos sexuales infantiles que tienen que ver con la curiosidad, digamos, ¿no? Pero 8 años, bueno, ¿no? Más allá de si eso fue violento en el momento o no, digamos, ¿no? Me parece que el asunto acá es cómo ella lo lee, digamos, además, ¿no? Como una cuestión que fue abusiva, y cómo eso le retorna, digamos, ¿no? A ella. Me parece que ahí es lo que hay que escuchar, ¿no? Por lo menos yo lo leería así, lo escucharía así. Digo, y si no hubiese leído, si no es leído como un abuso, es leído como una aceptación de la práctica incestuosa, digo, me parece, ¿no? En ese punto. Que también es un tema, porque hay situaciones de hermanos, ¿sí? Que se han ido, qué sé yo, a vivir a otro pueblo, qué sé yo, y han tenido hijos. Estas situaciones ocurren también. Digo, planteando que están enamorados, qué sé yo, cosas pasan también. Bueno, ¿no? Habría que ver ahí. Y muchas veces, de hecho, algo retorna como problemático con el nacimiento de los hijos, pero no solo por el nacimiento de los hijos, sino porque ¿qué les vamos a decir de la historia? Cuando eso tiene que pasar a lo simbólico, a veces aparece la interpelación. Es muy interesante. Ahí preguntan, ¿cómo libidinizar el cuerpo luego de vivencias traumáticas de abuso e incesto? A mí me parece que ahí hay que producir una operatoria de sustracción. Digo, hay que propiciar un trabajo, ¿no?, que permita la extracción de ese goce en más para que algo del orden de la pulsión de vida tenga lugar. Y ahí es fundamental la lectura que hace el analista de lo que le acontece, ¿no?, al sujeto y a esos cuerpos. A ver, un comentario de Ana Laura. Un caso de Mariana. Un caso de 2 niños que luego de separarse, sus padres quedan en custodia del padre que abusa de ambos, una niña de 4 y un niño y uno de 6. La madre busca la custodia compartida, pero ya ha sido abusada por su exmarido y tiene adicción al alcohol. El caso ya presentado en la justicia y no puede resolverse. La custodia se le da al padre porque la madre comenzó a tener problemas con el alcohol. Y pudo ver que preferían al padre porque los niños estaban inquietos, estaban quietos, sin hablar y muy limpios. En sesiones del juzgado, todo lo contrario con la madre, que estaban más libres, hablaban. Bueno, pero ahí hay una situación que es tremenda, ni con el padre ni con la madre, si ninguno de los dos puede hacerse cargo, digo. O sea, uno porque está sumido en el alcohol y el otro porque los abusa. Digo, ahí hay que pensar en otra alternativa, digo, ¿no? Que si hay otra red familiar que pueda recibir la custodia, la custodia no se dice más ya, que pueda recibir a esos niños bajo, ¿no?, al cuidado, y por otro lado, digo, ¿no?, si no lo hay, bueno, digo, hay que pensar en alguna instancia que tenga que ver con alguna institución gubernamental, digamos, ¿no? Pero no se los deja con el padre que está abusando de ellos, no sé. Como muy tremendo, ¿no? Y después una situación de un niño, dice Ana Laura, donde su mamá denuncia en la oficina de niñez el abuso sexual por parte del padre. Se puede leer y escuchar fantasías de la mamá y un exceso de cuidado sobre
sobre libidinizando el cuerpo del niño, limpiándolo constantemente en sus genitales, grabándolo. Ajá, pensaba en la histeria, en qué lugar queda para el niño, quedando atrapado como objeto de goce. Sí, a mí me parece que no es una cuestión de histeria ahí. Digo, hay algo, es importante esa pregunta también, porque es otra de las formas en la que el niño puede quedar como fetiche del otro, y que es donde uno escucha efectivamente que hay algo abusivo en el tratamiento mismo del cuerpo del niño por parte del otro de los primeros cuidados, en el exceso, ¿no? De limpieza, en el exceso, ¿sí? En estar mirándolo todo el tiempo, en el no poder sacarle nunca los ojos de encima, en que no haya nada del orden de lo íntimo que pueda constituirse. Sí, claro que sí, pero no sé si es una cuestión de histeria ahí. Yo lo pondría entre comillas. ¿Mm? Bueno. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Me hiciste acordar cuando decías que ni en lo jurídico se nomina el incesto. Exacto, y me seguí preguntando por qué esa dificultad, por qué será casi indecible e innombrable. Yo creo porque se ha planteado como condición de la cultura, justamente, ¿no? La ley de prohibición del incesto. Entonces digo, ¿no? Cuando se habla de lo incestuoso, se habla de, ¿no? de ese que produjo el acto incestuoso como un animal, como que no podemos hacerlo entrar en el campo de lo humano, digamos, ¿no? No queremos espejarnos ni un poquito en eso, ¿no? Entonces digo, me parece que es de ese orden justamente, ¿no? Del orden de lo que no podemos admitir, ¿no? Por el horror que nos produce, pero que es también propio de nuestra condición humana. Es un poco lo que Primo Levi trabaja, ¿no? Cuando trabaja acerca del campo de concentración y trabaja, ¿no? En relación a lo que los nazis, ¿no? les hicieron, ¿no? En el campo de concentración. Y él dice, bueno, es que no eran humanos, el problema es que eran humanos como nosotros y hicieron eso. Este es el asunto, ¿no? Como si nos tranquilizara decir que el otro no es humano y es animal, ¿se entiende? Entonces eso es algo monstruoso, ajeno, pero en realidad dice, el problema, dice Primo Levi, es que eran tan humanos como nosotros y pudieron hacer eso. ¿Mm? Bueno, a ver. Ahí dice Mariana, de vuelta. Lo mismo de Fernanda, la justicia no quiere aceptar que el padre los abusa porque los niños están en orden cuando están con él. Sí, pero esto vale tanto, digo, las situaciones en donde están lo que serían los ideales, ¿no? Muchos juzgados, porque ustedes saben, alguien que trabaja en Graciela Frigerio, no sé si lo han leído, el libro La división de las infancias, yo lo tomé en el libro La infancia intervenida, donde trabajamos justamente cuestiones ligadas a estos temas de infancia, ¿no? Una de las cuestiones es cómo los juzgados se manejan como con, muchos juzgados, ¿no? Se manejan como con cierta cuestión idealizada de lo que es la familia, ¿no? La familia, la típica familia burguesa, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y que el niño no va a estar mejor que con sus padres. No va a estar mejor cuando sus padres, cuando la función parental está operando. Si no, no es el mejor lugar. Si no es de cara al niño, ¿no? Digamos, ¿no? Sin ningún resguardo. Y bueno, justamente Graciela Frigerio trabaja esto de cómo que se haya cambiado, ¿no? De paradigma del niño como objeto de tutela al niño como sujeto de derechos por las leyes que se fueron implementando, no implica necesariamente que las prácticas se modifiquen. Porque para que las prácticas se modifiquen, quienes forman parte de, digamos, quienes llevan adelante esas prácticas, tienen que cambiar su concepción, ¿no? Y no alcanza simplemente con la ley. La ley es necesaria, pero además hay que poder modificar las prácticas haciendo las leyes nuestras, ¿sí? Haciendo las leyes, quiero decir, apropiándonos de las leyes, ¿no? Encarnando, ¿no? Nuestra sumisión, podríamos decir, a la ley, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Dice, estamos luchando el tema con el estudio de abogados con el que trabajo. Claro, por supuesto, digo, y es todo un tema hacer entender qué es el niño sujeto de derecho. ¿Qué es el niño sujeto de derecho? ¿No? Porque digo, me parece que también en función de eso se le delega al niño la responsabilidad de tener que repetir 25 veces la escena abusiva para que alguien lo escuche,
¿no? Cuando el niño es sujeto de derecho es que una vez que algo de eso se corroboró, listo, no hay que ir a preguntarle después 20 veces en la cámara qué es él y el no sé qué y el no sé cuánto, ¿no? Y termina siendo una situación que no solo revictimiza, sino que constituye una situación abusiva, ¿no? Porque además muchas veces los niños logran decir algo de esto, las niñas, y después dicen, de eso no quiero decir más, o de eso me quiero olvidar. Pueden decir eso y tienen todo su derecho, ¿no? El derecho a que el proceso, ¿no?, de represión funde algún velo, y bueno, después verán pospuberalmente qué pasa con eso, ¿no? Bueno, muchas gracias por los comentarios, muchas gracias por las preguntas, y bueno, si no hay más preguntas, comentarios, nos vamos despidiendo, y bueno, nos estaremos encontrando seguramente en algunos otros cursos, seminarios, charlas, etc. Discúlpame, pensaba Sí. en esto soy Fernanda Massa, pensaba en esto de restar, cuando hablabas de restar, ¿no? Al mejor estilo, bueno, siguiendo a Lacan y todo eso, pero pensaba en esto, ¿no? Yo tengo una paciente de 12 años, abusada por el padrastro, y tal cual, está la situación esa donde, digamos, los hermanitos y la mamá fueron sustraídos un tiempo, pero la mamá volvió con los hermanitos a vivir con el padrastro. Entonces ella se fue a vivir con los abuelos y el papá originario. Sí. Y tal cual, en el juzgado ella revivía por lo menos esta cuestión de todo el tiempo, ¿no? La cámara Gesell. Y yo pensaba, ¿no? En un momento ella, a ver, cuando me la traen, o sea, le digo, bueno, si ella no tenía ganas de contar nada de esto, que no contara nada. Esto funciona como algo de restar, ¿no? Claro que sí, que uno no se transforme además en un otro gozador. Exactamente. ¿No? Porque Pensaba eso va en a venir cuando se pueda, como cuando puedas venir, y lo va a decir como le salga a decirlo. Digo, esta Perfecto. paciente que yo les decía hace un rato, ella, miren la forma en que ella encontró de decir también algo de esto, ¿no? Porque en algún momento pudo poner algo en palabras, pero después si no aparecía bajo la forma, no sé, que a ella le gustaban algunos juegos de la Play, y que había uno que era que aparecían monstruos, ¿no? Y a ella le gustaba jugarlo con el coso de realidad virtual. Y el tío, que era un tío muy querido y muy de bancar, y que yo le decía, no, te vas a asustar mucho con eso. Y ella me dice, yo sé hacer con los monstruos. Claro. Yo ya me tuve que enfrentar. Entonces digo, hay modos de que algo de eso se pueda decir sin que sea obsceno. Exactamente. Bueno, ella, por ejemplo, cosa que yo le di bastante lugar, que ella contaba de una serie que hay que dice Escape Room, por ejemplo, ¿no? El escape de la habitación. Y entonces yo le decía, bueno, ella decía, bueno, mi papá me va a llevar, y bueno, ¿y a quién pondrías, por ejemplo, en la habitación? O sea, ¿a quién llevarías vos si pudieses elegir? De la gente que conoces, ¿no? ¿Cómo los elegirías? ¿Por la inteligencia? ¿Por qué? ¿Por la astucia? Bueno, algo de esto, como llevarla, eso es algo de restar. Eso produce algo además de cierta cuestión en relación a que se vaya armando un entramado simbólico imaginario que permita hacer con eso. Hacer con eso eso, no quiere decir que uno no va a preguntar absolutamente nada o que uno no va a decir absolutamente nada, pero que lo que hay que tener en claro es no violentar el pudor del otro. Exactamente. No Perfecto. violentar el pudor del otro. Mil gracias, me encantó. Gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por lo atentos que escucharon, por las preguntas, los comentarios y por los enlaces que se van haciendo con la clínica. Bueno, les mando un abrazo grande. Nos estamos encontrando. Muchas gracias. Muchas gracias. Un beso muy grande. Muchas gracias. Adiós. Buenas noches. Que estén muy bien. Hasta Adiós. pronto. Hasta pronto. Adiós. Gracias. Gracias. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias.